Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Un gusto, amigo, nuevamente, y amigas, estar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos en el programa estelar del mismo, Salud Sexual. Qué importante es realmente tener una sexualidad saludable. Y qué importante es realmente que ustedes tengan a su disposición conocimientos que le permitan tener una libertad sexual y una actividad sexual realmente que no lleven a contaminaciones bacterianas, virales, micóticas, etc. Y obviamente también que no tengan la posibilidad de un embarazo no deseado. Todas estas cosas, sin duda alguna, constituyen parte importante de los derechos sexuales tanto del hombre como de la mujer y obviamente pues permite llegar a un estado de bienestar biopsicosocial en el ámbito de la salud sexual. De allí que la invitación es para que ustedes se formen, se eduquen, ¿no?, sobre temas de salud sexual para que puedan tener una vida sexual realmente saludable. Soy el doctor Patricio Barzallo. Ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos que están en la diapositiva, que son el 0998-328-007 o al 2461-287. También ustedes pueden seguirnos a través del correo electrónico, o escribirme, mejor dicho, al correo electrónico drbarzallo@gmail.com, o seguirnos a través de Telesucesos Quito, Telesalud, @Dr. Barzallo en Twitter. Y sin duda alguna, pues la invitación para que nos acompañen a través de su canal 29 en cable 73 los días lunes y viernes en vivo y en directo a las 10 de la mañana y los días sábados el reprise al mediodía a las 12 del día. Así es que bienvenidos y pues ahí están los horarios para que ustedes nos puedan seguir. Puede también ingresar a YouTube y ahí ustedes encontrarán pues algunos, por no decir todos, los programas de telesalud, salud en su hogar, salud sexual, etcétera, para que ustedes puedan pues volver a reprisar el programa que sea de su elección. El día de hoy vamos a tocar el tema de los anticonceptivos, ¿no? Entonces, los anticonceptivos pues realmente es algo importantísimo dentro de la salud sexual, puesto que permite, ¿no?, al impedir o reducir significativamente las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales, pues afrontar de una manera mucho más libre, si cabe el término, la actividad sexual sin tener que estar preocupándose sobre este tema de el embarazo, fundamentalmente lo que se denomina el embarazo no deseado. Hay algunos tipos de anticonceptivos, sin duda alguna, que es importante que ustedes sepan como para que ustedes puedan tener una decisión específica sobre qué tipo de anticonceptivos van a usar. Y obviamente para, conjuntamente con su médico, tomar la decisión de acceder a métodos naturales o a métodos de barrera o a métodos hormonales y de emergencia o en su defecto a métodos quirúrgicos que son métodos definitivos. Los otros pueden ser métodos muy aplicables dependiendo de la edad, dependiendo del tiempo que ustedes quieran utilizar, etc., ¿no? Y obviamente pues todas estas posibilidades están encaminadas a que usted pueda tener información sobre el mejor método y el método que más aplique a sus necesidades. Hagamos un análisis somero de lo que son los métodos naturales. Así es que les invitamos a conocer los métodos naturales, que tienen una interrelación directa con el ciclo menstrual. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que el ciclo menstrual comienza con el primer día del sangrado. Aproximadamente el ciclo menstrual dura pues 28 días.
Y este ciclo menstrual tiene 4 semanas que están constituyendo las 2 primeras fases, una fase que se denomina la fase proliferativa, con gran actividad hormonal, ¿no? Y una segunda fase, que es las 2 últimas semanas, que es una fase secretora. Tanto en la primera fase como en la segunda fase intervienen las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas que están encaminadas a influir sobre el ovario y otras sobre el endometrio del útero. Las hormonas que están marcadas aquí, que son las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, pues tienen una connotación específica. ¿Qué realiza? Como ustedes ven aquí en esta curva, pues ustedes observan que está representado los estrógenos, que teniendo un valor estable en las primeras semanas, pues sube en la primera mitad del ciclo para luego disminuir y mantenerse relativamente estable con pequeñas elevaciones y con pequeñas disminuciones de la cantidad de estradiol o de estrógenos. La otra hormona es la denominada hormona progesterona, que si bien en la primera etapa del ciclo se mantiene, ¿no? Vamos a señalarla ya, nos dirigimos con el cursor, ¿no? Si en la primera etapa del ciclo se mantiene más o menos estable, en la segunda mitad del ciclo pues va a aumentar notablemente y va a mantenerse así hasta que se produce una disminución al final del ciclo, siempre y cuando no exista ovulación. Entonces, dicho de otra manera, los estrógenos y la progesterona tienen una actividad específica en el endometrio. ¿Qué es lo que hace realmente el endometrio en función de las hormonas? Lo que hace básicamente es proliferar, aumentar el endometrio, preparar el endometrio para que en caso de que exista embarazo, pues el producto de la concepción nide, se albergue en este endometrio y empiece a nutrirse en cuanto caiga a la cavidad uterina. La progesterona, por lo tanto, mantiene ese embarazo. La progesterona es producida en primera instancia por el cuerpo lúteo, lo que queda después del proceso ovulatorio. Y obviamente esto permite una protección del embarazo. Entonces, la progesterona es realmente la hormona de la madre. Luego, pues, habrán en el transcurso del embarazo, pues, producción de progesterona, no solamente a través del cuerpo lúteo, es decir, de lo que quedó del proceso de ruptura del folículo de Degrave, ¿no? Entonces, en este sentido, si vemos en el siguiente gráfico, ¿no? También tenemos una interrelación específica. En la parte inferior ustedes pueden ver el comportamiento del endometrio en relación a lo que habíamos anotado y lo que habíamos indicado, lo que es la parte proliferativa, ¿no? Si es que no hubiese embarazo, pues hay una disminución de la progesterona y se produce, al no tener un sostén específico del endometrio, un desprendimiento del endometrio y se produce el sangrado menstrual y nuevamente se produce el ciclo. Sin embargo, si ustedes observan hacia arriba, pues aquí nosotros vamos a tener, ¿no? unas hormonas específicamente denominadas la FSH y la LH. Estas hormonas FSH y LH lo que hacen es actuar sobre el ovario. La FSH, por sus siglas, es la folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante específicamente actúa sobre el ovario, estimulando al folículo de Degrave para que éste madure, crezca, luego se rompa en la mitad del ciclo y deje salir la célula que se conoce como óvulo, que realmente es un ovocito de segundo orden que estaba estacionado. Luego, pues queda un cuerpo lúteo, ¿no? que producirá, como dijimos, progesterona. La otra hormona es la denominada LH. La LH tiene una función específica que cuando realiza un pico en la mitad del ciclo rompe el folículo de Degrave.
O sea, la LH es la responsable de la ruptura del folículo de De Graaf y por ende de la salida de este ovocito secundario que estaba sin dividirse en una división, estacionado en la segunda división, y obviamente que desencadena este proceso de división. Entonces ahí ustedes tienen básicamente las 4 hormonas, las 2 estrógenos y progesterona actuando sobre el endometrio y la FSH y la LH, folículo estimulante y luteinizante, actuando sobre el ovario. Esta congruencia es lo que permite realmente pues, que la mujer pueda embarazarse o el conocimiento de esto, evitar el embarazo. El conocimiento de este método natural nos permite entonces hacer anticoncepción natural. Con más sobre este tema, volvemos después del siguiente corte comercial. Así es que no se vayan, volvemos enseguida. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en este su programa de salud sexual. En el momento hemos alcanzado a conocer o conocemos las hormonas que intervienen dentro del ciclo, de su ciclo sexual. Conocemos que tenemos 4 semanas, con 2 semanas de una primera fase, con 2 semanas de una segunda fase, que existen 4 hormonas que los estrógenos y la progesterona actúan sobre el endometrio y que la FSH y la LH actúan sobre el ovario, que en la mitad del ciclo se produce por un incremento importante, por un pico de la LH, la ruptura del folículo de De Graaf y obviamente pues que en esta etapa se produce la ovulación. Sin embargo, en las mujeres que son totalmente regulares puede existir una variación normal. Es decir, que del 14º día puede adelantarse hasta 2-3 días o puede retrasarse hasta 2-3 días este proceso de ovulación, constituyéndose en la mitad del ciclo, pues una semana que es una semana de riesgo, es una semana ovulatoria así conocida. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que conocer entonces el calendario, que es otro de los parámetros necesarios para que usted pueda hacer anticoncepción o pueda planear su embarazo. Como ven ustedes en este calendario, pues el ciclo menstrual, ahí nos dice el ciclo menstrual es un ciclo menstrual de 28 días. ¿No? Por lo tanto, en los primeros días, es decir, en el día 1 hasta el día 7 en realidad, ahí está señalado hasta el 5, se produce una menstruación. Algunas mujeres menstruan 1, 2, 3 días, algunas otras dentro de lo normal igual, 4 o 5 días, y también algunas mujeres pueden tener algunas variaciones en su menstruación. Lo importante de esto es de que usted se fije en el gráfico y pueda identificar que el primer día del sangrado constituye el primer día de su ciclo menstrual. Luego tenemos, ¿no?, en color azul, los días 6, 7, 8, 9 y 10. Estos días son días, si bien según el calendario no son días fecundables, sin embargo, siempre debe tener en cuenta que a partir del día 8, 9 y 10 es posible en las mujeres que no son regulares un proceso ovulatorio. Luego usted, a partir del día 11 al 16, tiene allí
una semana fértil. En la práctica en la práctica realmente digo, pues es hasta el día 17, 3 días antes y 3 días después. Y la última semana del ciclo menstrual, sí, pues la última semana en la práctica, ¿no? Son 3 días después, el 17, 18, 19 y 20, y la última semana, pues también se constituye en una semana no fértil. En resumen, cuando nosotros hacemos una evaluación del calendario y hacemos una evaluación de las 4 semanas, tenemos la primera semana, que es una semana no fértil, la última semana, que es una semana fértil. En la mitad del ciclo, si hacemos referencia a la mitad del ciclo como el día 14, 3 días antes y 3 días después, constituimos una semana intermedia, que es una semana potencialmente fértil. Y 3 días antes o 3 días después de esta semana fértil, le ponemos a esos días una interrogación, porque en las mujeres, incluso fértiles, puede variar normalmente el proceso de ovulación y tener alguna sorpresa. Cuando hay anticoncepción, recomendamos en estos días, si hay actividad sexual, tener actividad sexual con un método de barrera, como por ejemplo el preservativo. Nos permite complementar e ir muy certeramente con un proceso de anticoncepción, el conocimiento y la realización de la curva de la temperatura. Que esto realmente es un complemento muy interesante. Si ustedes se fijan en el gráfico, pues al inicio del gráfico, en el día 1, pues nosotros vamos a tener que acá en este día 1, vamos a procurar ver con el cursor, ¿no?, que es el primer día de su ciclo menstrual, ¿no? Aquí comienza su ciclo menstrual. En esta primera semana que nosotros habíamos dicho que es una semana no fértil, pues las temperaturas van a ser temperaturas realmente bajas. Pueden presentarse 35, 36, 36.1, 36.2, etc. Y usted puede ir haciendo su curva de la temperatura uniendo estos puntos. ¿Qué es lo importante? Conocer el comportamiento de esta curva. El día que va a ovular va a bajar su temperatura. ¿Cuánto? 2, 3, hasta máximo 5 décimas de grado. Y luego, el día en que está ovulando, pues va a subir su temperatura. Miren ustedes aquí, ¿no? Ha bajado la temperatura en el día 14 y en el día 15, pues ha subido la temperatura. Sube la temperatura igualmente, ¿no? 2, 3, máximo 5 décimas de grado y se constituye una segunda fase luego de temperaturas altas hasta que se produce el nuevo ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que es importantísimo determinar esta V, ¿no?, esta V labidental, o V pequeña, como quieran, o VV, etcétera, que prácticamente está indicando el día que ovula. Esto es muy fácil, usted puede hacer en su casa, en un cuaderno, simplemente en un cuaderno cuadriculado, ¿no?, o en una hoja de cuadrículas, en este eje, ¿no?, en el eje vertical, usted puede poner la temperatura, puede poner desde 35 en adelante o desde 36 en adelante, dividir cada grado en 10 décimas de grado para que usted pueda todos los días tomarse la temperatura e ir graficando esta temperatura y ver el comportamiento de la curva de la temperatura. ¿Ok? Miren ustedes, es muy fácil realizar la curva de la temperatura. En resumen, lo único que usted tiene que tener en cuenta es de que usted tiene una primera mitad con temperaturas bajas, una B en la mitad del ciclo que indica el día de su ovulación y una segunda mitad con temperaturas más altas. Si usted aprende realmente a identificar el día en que baja su temperatura y forma esa B, pues va a saber exactamente el día que está ovulando. Si usted asocia esa B con la semana fértil, asocia con el calendario, pues va a tener ya una casi certeza de que está ovulando, ¿sí? Pero hay otra condición más que es importante que ustedes sepan con el método natural, que en la semana fértil el comportamiento del moco cervical varía.
El cuello uterino, pues tiene un moco cervical que está taponando el cuello uterino en la etapa post-menstruación. Se ha abierto, se ha diluido el moco cervical para permitir el paso de la menstruación y luego, pues una vez que ya cesa la menstruación, ese moco se condensa de tal manera que produce prácticamente un tapón. La influencia hormonal hace que ese moco cervical se diluya para permitir el paso de los espermatozoides a través del canal cervical. Esa influencia hormonal hace que tenga un aspecto muy característico el moco cervical. Diluido, parece una secreción similar, semejante a la consistencia de la sábila, muy elástico, claro, ¿no? Que muchas veces es evidente. En algunas mujeres puede ser no evidente, sí, pero en la mayoría de las mujeres es evidente, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hay el moco cervical de estas características, muy parecido a la sábila, se encuentra usted en su semana fértil. ¿Ok? Entonces tenemos ya algunos parámetros adicionales. Por otro lado, cuando se produce la ovulación, se produce una ruptura del folículo de Graf. Dependiendo del tamaño y de la cantidad de líquido que tenga el folículo de Graf, usted puede tener un pequeño dolor pélvico hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Significa esto que ha ovulado del lado derecho o del lado izquierdo? Realmente, no todas las mujeres perciben este dolor, pero hay algunas mujeres que sí perciben. Y si usted presta un poquito de atención, pues realmente es muy probable de que perciba ese dolor el día de su ovulación. Tenga en cuenta que los óvulos tienen 24 horas para ser fecundados. Después de eso, se impermeabilizan y se vuelven no fértiles. Dentro de esas 24 horas puede fecundarse. Si usted se vuelve una experta en la curva de la temperatura, en la detección y la percepción del dolor pélvico, en el calendario, ¿no? Obviamente pues usted va a tener muchos parámetros como para poder utilizar este método natural en su proceso de anticoncepción. ¿De acuerdo? Pues bien, si a este método usted añade los denominados métodos de barrera, es decir, los preservativos, pues usted va a aumentar notablemente la posibilidad de cuidarse de no quedar embarazada en definitiva, ¿no? Estos métodos de barrera hacen referencia, ¿no?, a los métodos que son el preservativo tanto masculino como femenino. Bien. En el próximo programa, invitados para conocer más sobre estos métodos de barrera y otras especificaciones más sobre la anticoncepción. Nos queda entonces por tocar los métodos también anticonceptivos orales, hormonales, los anticonceptivos inyectables, simples, mixtos o combinados, como quieran llamarles, etcétera, y algunos otros métodos también denominados los métodos definitivos, tanto la ligadura como la vasectomía. Con esos temas entonces invitados para el próximo programa de salud sexual. Un abrazo, recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo, ustedes pueden contactarse con nosotros a través del teléfono 0998-328-007 o al 2461-287. Escríbanos a la dirección electrónica de rbarzallo@gmail.com, ¿no? Síganos a través de las páginas de Facebook del canal Telesucesos Quito, Telesalud, y en el Twitter @Dr. Barzallo. Todos los mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp serán contestados de forma directa. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.